Bon peut-être plus. She's right. Have to stay? Muy buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Mi nombre es Carla Jarada y estaré reemplazando por esta noche a Josefina Tausen. Vamos a empezar rápidamente con la información internacional y estamos precisamente esta noche con Francisco Belaunde, quien nos va a ayudar a analizar justamente estos hechos, los hechos más importantes a nivel internacional. Muy buenas noches, Carla. Francisco. Vamos entonces con la primera información. ¿Te parece una de las más importantes, además, que desde hace ya varios días y hace varias semanas en realidad nos tiene pendientes? Y es que el gobierno español activará el sábado el proceso para intervenir en Cataluña tras vencerse el plazo dado al líder catalán Carles Puigdemont. Por su parte, el jefe de la Generalitat ha anunciado que propondrá ahora sí llevar a votación del Parlamento la declaración de independencia. El informe es de Josefina Tausen, que ha estado en Madrid. Hoy comenzó un nuevo capítulo en la cada vez más incierta situación política española, un momento en el que está en juego nada menos que la integridad territorial de este país. A las 10 de la mañana y con todo el país pendiente, se conoció la respuesta de Carles Puigdemont al gobierno español. Nuevamente no afirmó si había o no declarado la independencia de Cataluña. Lo que hizo esta vez Puigdemont fue decir que si no había diálogo y que si continuaba la represión, entonces el Parlamento catalán podría declarar la independencia. Esta carta ha sido motivo de múltiples interpretaciones que van desde las versiones periodísticas, jurídicas, políticas, hasta las lingüísticas. Pero para el gobierno de Mariano Rajoy la situación es clara. Es el momento de aplicar el artículo 155 de la Constitución. Que nadie dude que el gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro que la inseguridad política y jurídica, de la que los responsables únicos son los dirigentes de la Generalidad, está causando en Cataluña, con un evidente perjuicio económico y social a todos sus ciudadanos. El tema es que este artículo permite una interpretación muy amplia y esa interpretación, esas medidas, cómo se va a aplicar este artículo puede ser algo muy difícil, por lo que se ha buscado el apoyo de distintos partidos políticos, del PSOE, desde el gobierno y también de Ciudadanos, y habrá un Consejo de Ministros este sábado para decidir qué será lo que se puede plantear al Senado y que el Senado aplique y apruebe estas medidas. El presidente del Gobierno ha convocado para el próximo sábado, en sesión extraordinaria, al Consejo de Ministros. En ese Consejo de Ministros aprobarán las medidas que elevará al Senado a fin de proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña, todos los ciudadanos de Cataluña, y restaurar el orden constitucional en la comunidad autónoma. Mariano Rajoy está ahora en una reunión de la Unión Europea en Bruselas y ha sido muy criticado por diversos sectores aquí en España por no haber podido frenar a tiempo esta crisis en Cataluña, algo que ya algunos ven como una bola de nieve difícil de detener. Muy bien, Josefina Tausen, entonces desde Madrid, dándonos las últimas noticias de lo que sucede justamente en esta situación en Cataluña, que finalmente luego de estos tires y aflojes, finalmente hay una decisión que se tomará el sábado. Pero, ¿qué medidas concretas, Francisco, se pueden tomar finalmente en la práctica? Porque parece ser que todavía estamos en el discurso, ¿no? En Cataluña. Sí, lo que pasa es que, como decía Josefina, en realidad el artículo no precisa exactamente qué medidas se pueden tomar, ¿no? Además es la primera vez que se da una situación de ese tipo. Una de las medidas posibles que se han dicho es, para empezar, que el gobierno tome, digamos, el control de la fuerza policial de Barcelona, de Cataluña, los Mossos. O sea, ya jerárquicamente ya no dependrían del gobierno catalán, sino dependrían directamente del gobierno español. Esa es una posibilidad. Ahora, eso puede plantear problemas porque evidentemente entre los mozos van a estar divididos. ¿Hasta qué punto van a aceptar, por lo menos una parte, estar a órdenes de Madrid y ya no del gobierno catalán? Ese es un tema que habrá que ver.
y eso puede ser muy complicado. La otra posibilidad es que decidan disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones, ¿no? Nuevas elecciones en Cataluña. Ahí el tema está hasta qué punto una elección no daría eventualmente una mayoría otra vez a los independentistas. Claro. Y eso podría ser entonces podría ser algo que para el gobierno no sea conveniente. Por eso tal vez esa medida no la vayan a adoptar necesariamente, aun cuando el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, propuso a Puigdemont que efectivamente si convocaba elecciones regionales, no iba a activar este artículo 155, cosa que finalmente, bueno, no ha aceptado el gobierno gobierno catalán, entonces, bueno, se va a proceder, ¿no? Cuando se da el referéndum, Rajoy dice, no, esto es ilegal, bueno, y ahí empezaron con el tire y afloje, no, pero mejor nos sentamos a conversar de alguna manera, pero finalmente dice, no, sí, vamos, ¿no? Con el artículo 155, y Puigdemont dice, no, ahora sí, entonces, ahora sí, nos vamos a independizar, ¿no? Entonces, digamos, por eso decía que todo se ha quedado en el discurso. Ahora, nosotros hemos preparado una web donde hay algunas, algunos puntos que también se han discutido, digamos, que se podrían dar, es del diario La Nación, que son más o menos lo que tú has mencionado, ¿no? Pero no sé si podíamos, digamos, analizarlos. Dice, por ejemplo, podría tomar el control de los órganos políticos y administrativos de la comunidad autónoma rebelde. Esto podría, claro, es de La Nación, ¿no? Digamos, claro, es su tinte, ¿no? Esto podría implicar la suspensión temporal de la autonomía de la región y significar la sustitución de funcionarios y cargos electos, que es lo que tú has mencionado, ¿no? Así Puigdemont podría ser reemplazado. Pero Madrid, digamos, el gobierno español como tal, ¿está preparado para asumir la administración también de Cataluña? Bueno, esa es una pregunta efectivamente válida, ¿no? Porque como una vez más, como es la primera vez que se da una cosa así, no lo sabemos exactamente. Lo más probable es que, digamos, el gobierno español vaya a adoptar medidas graduales, ¿no? Que no vaya, digamos, eventualmente tomar el control de todo, claro, ¿no? Pero que vaya adoptando medidas poco a poco como una manera de presionar, ¿no? Pero aún así ya eso significa prácticamente una declaratoria de guerra de alguna manera, ¿no? O sea, ya activar ese artículo ya significa un enfrentamiento aún más directo, ¿no? Con el gobierno de Cataluña, ¿no? Ahora, pero para el ciudadano de a pie, porque eso es la parte ya administrativa, pero para el ciudadano de a pie de alguna manera no sufriría en tanto los dispositivos administrativos, porque hasta donde yo escuché la semana pasada habían colas en los bancos porque los catalanes estaban sacando su dinero porque no sabían qué iba a pasar más adelante con este tema administrativo, ¿no? Bueno, sí, justamente ese tema de la economía, de la fuga de las empresas es muy grave, ¿no? Y eso puede tener un impacto clarísimo en la vida de los catalanes, ¿no? No hay que olvidar además que en Cataluña los catalanes están divididos, no es que toda la población, una vez más, esté a favor de la independencia, al contrario, ¿no? Las encuestas indican más bien, en todo caso, que está partida la región, ¿no? Vamos a ver qué pasa entonces el sábado finalmente y si pasan a la acción más allá del discurso. Pero justamente aquí hay un tema que está relacionado a lo que sucede en España. Seguimos en Europa. Desde la cumbre europea en Bruselas, la canciller alemana Angela Merkel y el mandatario francés Emmanuel Macron han respaldado al gobierno español. Una posición muy distinta ha marcado Vladimir Putin al criticar que Europa alentó antes movimientos secesionistas o separatistas. Está hablando de Kosovo, por supuesto. Vamos a ver. España ha vendido en el último mes casi 35.000 banderas. La demanda de estas se ha disparado junto al sentimiento nacional, en medio de una crisis generada por las aspiraciones independentistas de Cataluña. La situación en esta región también preocupa a Europa, cuyos líderes, incluido el español Mariano Rajoy, se han reunido en Bruselas para debatir el Brexit y el futuro del Reino Unido tras dejar el bloque.
aunque sin duda otro asunto que capta la atención de los jefes de gobierno del viejo continente es Cataluña. Este Consejo Europeo estará marcado por un mensaje de unidad, la unidad de nuestros Estados miembros frente a las crisis que puedan estar experimentando, la unidad en torno a España y una unidad muy fuerte también en la discusión del Brexit, porque todos estamos unidos en cómo están las cosas. La canciller alemana Angela Merkel también ha expresado su respaldo a Rajoy. Observamos muy de cerca y apoyamos la posición del Gobierno de España. Esperamos que se encuentren soluciones en Cataluña que se basen en la Constitución española. Una lectura distinta de la crisis catalana la tiene el presidente ruso Vladimir Putin. Según él, este asunto es fundamentalmente español y solo ellos pueden solucionarlo. Sin embargo, dijo que Europa debió haber pensado mejor antes de avalar la independencia de Kosovo y provocar el crecimiento de los ánimos separatistas. A decir del jefe del Kremlin, todo esto es parte de la política de doble moral de Occidente. Claro, hay que recordar, por supuesto, que hace unos años Rusia vivió una situación, entre comillas, similar, porque también Kosovo estaba pidiendo el tema de ser independiente y hubo ahí todo un conflicto armado que duró también bastante. Y obviamente lo que decía Putin era no se metan en esta situación, en este conflicto, los otros países. Por eso es que ahora lo que menciona es que solamente España debe resolverlo, ¿no? Y habla de la doble moral de la comunidad europea. Pero, ¿tú qué piensas, Francisco, sobre esto? Bueno, son situaciones totalmente distintas, ¿no? Lo de Kosovo es una provincia de Serbia, que pertenecía a Serbia, pero que, digamos, donde la población había sido, era objeto de una gran represión, prácticamente una masacre por parte del gobierno de las fuerzas serbias, y eso justificaba efectivamente que pudieran, de acuerdo en derecho internacional, pudieran en todo caso buscar separarse. Es una situación en donde hay una minoría o es una población que es masacrada por digamos, la mayoría, digamos, que representa la mayoría del país. En el caso de España es totalmente distinto. Acá estamos en una democracia. Los catalanes no están siendo aplastados, no son reprimidos. Al revés, tienen una autonomía muy grande, ¿no? Y entonces, claro, una solución es que la autonomía sea aún mayor, pero se está en un sistema de democracia. Por lo tanto, este paralelo que establece Putin es totalmente falso, no corresponde a la realidad. Se está aprovechando de la política. Claro, lo que quiere es, digamos, tratar justamente de aprovechar la ocasión para atacar a los países europeos, pero claramente son situaciones que no tienen nada que ver una con otra, ¿no? Ahora, pero de alguna manera, tomando lo que dice y salvando las distancias y haciendo las diferencias, ¿hay doble moral en la comunidad europea, en la Unión Europea, sobre determinados temas, por ejemplo? Bueno, la doble moral siempre existe en política, lamentablemente, ¿no? En este caso también se puede pensar que al defender, digamos, la integridad de España y oponerse a la independencia de Cataluña, también están pensando en los problemas que podrían tener otros países de la Unión Europea con algunas minorías, ¿no? Por ejemplo, el caso en Bélgica hubo la amenaza de que se separaran la parte de los walones de la parte de los flamencos, ¿no? En particular los flamencos que querían separarse de los walones. Esa es una posibilidad. En Francia también en algún momento se presenta el problema de Córcega, ¿no? Donde había un movimiento independentista bastante fuerte que incluso recurrió al terrorismo, y entonces eso también, ¿no? Entonces se pueden generar, bueno, en Italia hay un movimiento, la Liga del Norte, que pretende que Italia del Norte se independice, ¿no? y forme un país aparte. Están cerrando filas, así, ¿no? Sí. Están actuando como comunidad. Hay también, claro, pues, una preocupación, sí, digamos, que tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, y vamos a dejar ya España, digamos, y digamos las consecuencias que hay en la Unión Europea para hablar sobre un tema que también tiene que ver con Europa de una u otra manera, pero creo que ya tiene que ver con un tema ya global, que es el Estado Islámico finalmente. Y es que tras meses, yo diría años de dominio, de terror y de una encarnizada cruzada antiyihadista, el Estado Islámico está herido, pero aún no vencido. Yo creo que no está vencido, por supuesto. Los yihadistas ahora se concentran en una zona de Siria y pronto podrían ser empujados a refugiarse en las montañas y en cavernas.
Atacado por todos los flancos, el Estado Islámico ha perdido grandes e importantes bastiones en Irak y Siria en los últimos meses. El más reciente es Raqqa, la capital de facto del autodenominado califato. Los terroristas aprovecharon que la guerra civil siria convirtió a este país en caldo de cultivo de yihadistas de exportación, que llegaron y salieron de la ciudad para ejecutar atentados en todo el mundo. Hoy Raqqa luce en ruinas. Pero después de perder zonas clave como Mosul y Raqqa, la pregunta es, ¿ya está vencido el Estado Islámico? La derrota en Irak y Siria no significa que el yihadismo ya no esté ahí. Ciertamente hay remanentes terroristas en áreas como Deir ez-Zor, una ciudad siria en donde coinciden fuerzas leales de Bashar al-Assad y sus aliados rusos para atacar desde el aire a los yihadistas. Con apoyo de Moscú, Damasco ya tiene recuperado un 92% de Deir ez-Zor, la última ciudad importante del Estado Islámico tras la caída de Raqqa. Luego de ello, la organización criminal más grande del mundo pasará a la clandestinidad. Según especialistas en yihadismo, estarán en campamentos, cuevas y podrían eventualmente provocar atentados contra civiles en sus áreas de acción. Sin embargo, ellos ya han inoculado veneno fuera de sus fronteras y dependerá de la inteligencia internacional terminar con el grupo más sanguinario de las últimas décadas. Ahora, nacen muchas preguntas, ¿no?, respecto a lo que sucede en Siria y en Irak, precisamente con el ISIS, porque tal vez los sirios o los kurdos, los sirios rebeldes, digamos, han captado nuevamente territorio y los han de alguna manera arrinconado, pero las acciones en sí del ISIS han bajado, o sea, digamos, han aminorado, digamos, han bajado en poder de acción. ¿Tú qué crees, Francisco? Bueno, claramente hay una derrota por parte de ellos. Efectivamente han perdido prácticamente todo el territorio que habían logrado reunirlo. Todavía les quedan algunas áreas, ¿no? Pero esto no quiere decir obviamente que las acciones, que el Estado Islámico desaparezca, ¿no? Más bien ahora lo que va a hacer es, de acuerdo a todos los analistas, es regresar a una acción más bien de tipo guerrillero, o sea, va a estar seguramente, como se ha anunciado, en las montañas, como sucede con otros movimientos guerrilleros, que siempre están en localidades más bien de difícil alcance para las fuerzas del orden, para los militares. Entonces eso van a hacer por un lado. Y por otro lado, evidentemente, no hay que olvidar también que están presentes en otros países, no solamente están en Siria y en Irak, sino que también, por ejemplo, están en Yemen, ¿no? Están en Libia, aunque también han retrocedido por ese lado, están también penetrando en Afganistán. O sea, el Estado Islámico es finalmente una red de movimientos, un poco como lo es también Al-Qaeda. Y finalmente está también la acción terrorista en Europa, ¿no? Y eventualmente en el mundo en general. Se puede prever que los atentados van a continuar, ¿no? ¿Con los lobos solitarios? Por ejemplo, los lobos solitarios, pero también ya equipos que probablemente ya están instalados en estos momentos en Europa, esperando el momento, con lo que podría llamarse células durmientes, ¿no?, que están esperando el momento para actuar o las órdenes para poder actuar. Hay que decir que las fuerzas policiales, las autoridades europeas han logrado, evitar muchos atentados, ¿no? O sea, están haciendo su trabajo, pero claramente no se puede evitar todos los atentados, y menos aún si se trata de lobos solitarios, ¿no? Ahora, una de las cosas que preocupan es, y justo ahora lo conversábamos temprano, y es que salieron de Siria, ¿no es cierto?, también de Irak. Pero ¿qué pasa en Irak? O sea, claro, se juntaron tirios y romanos, por decirlo así, más bien, para ser claros, kurdos, sirios rebeldes, en fin. Pero los kurdos son la minoría. ¿Qué va a pasar ahora cuando quieran recomponerse en sus países y todos quieren, obviamente, tener algún tipo de poder político al interior? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se van a volver a pelear? Porque parece ser que son países que toda la vida... Bueno, ya se están peleando, ¿no? Ya se están peleando. En realidad, los kurdos, primero que en Kurdistán, los kurdos de Irak, ¿no?, que es una región autónoma, pero de facto independiente, pero no por ley, sino de facto, han hecho un referéndum por el cual han declarado la independencia formalmente, ¿no? Y ellos, por ejemplo, tenían controlada la ciudad de Kirkuk, que es una ciudad que no es totalmente kurda, sino que también es árabe. Pero ahí ya el gobierno de Irak los ha desalojado, ¿no? Y ha habido algunos enfrentamientos, han habido muertos. Después también en Siria pasa lo mismo con los kurdos.
que son los que han participado de esto y qué va a pasar después una vez que ya está efectivamente, que el gobierno sirio probablemente va a intentar atacarlos. Y Turquía también, por lo demás, ¿no? Es decir, van a seguir peleando. Bueno, tenemos que hacer lamentablemente una pausa porque es impresionante este tema, da para más, así que lo vamos a seguir conversando, sin duda da para más. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero no se muevan, porque al volver México recuerda a sus víctimas, mientras la capital aún sufre las heridas del último terremoto. Regresamos. Internacional. A un mes del terremoto de magnitud de 7,1 en la escala de Richter que sacudió México, la ciudadanía conmemoró a los 369 muertos que dejó el sismo y busca, por supuesto, recuperar el rumbo a través de la reconstrucción. El gobierno destinará más de 2.500 millones de dólares para ese fin. Desde el último domingo se iniciaron las conmemoraciones por el primer mes del devastador terremoto de 7.1 de magnitud que dejó 369 muertos el pasado 19 de septiembre. El monumento a la Revolución Mexicana fue el escenario que congregó a centenares de personas que portaron velas en señal de duelo por las víctimas. Las clásicas rancheras, interpretadas por mariachis, reanimaron a los participantes a pesar de la desgracia. Los puños en alto, que simbolizan la señal de auxilio en las labores de rescate, fueron recordados en el acto. Los payasos y clowns de diversas nacionalidades fueron los encargados de devolver la alegría a los mexicanos recorriendo las principales calles de la capital. Estamos nosotros los payasos para hacer que la gente se olvide un momento de los problemas y nosotros alegrarles el día, alegrarles su corazón tanto a los niños como a los adultos. Sin embargo, el panorama se presenta difícil para los más de 250.000 damnificados que aún viven en albergues. De otro lado, los padres de familia de la escuela Enrique Rexamen, cuya infraestructura colapsó y mató a 19 niños, se reunieron con senadores y plantearon denunciar a la directora y propietaria del inmueble, Mónica García, por falsificación de documentos y homicidio culposo. Lo que queremos es que haya justicia expedita, encontrar la verdad, ¿no? Y estamos claros que el Senado, a través de la senadora, nos va a poder acompañar a que esto suceda, a que el Ejecutivo haga su trabajo. Según las autoridades, 12 millones de mexicanos resultaron afectados por el sismo. Asimismo, más de 180.000 viviendas resultaron dañadas. Respecto a la reconstrucción, el gobierno prevé una inversión de más de 2.500 millones de dólares. Qué difícil se viene la reconstrucción, pero justamente, ¿qué pasa con la economía mexicana? Va a ser ese tema el que vamos a discutir, pero sobre todo por la posibilidad de que México se salga de su tratado de libre comercio. Eso en el marco de la reconstrucción, luego del terremoto, ¿eso le va bien, le va mal, le va peor, los va a terminar de hundir? Bueno, es una coincidencia en el tiempo, digamos, preocupante, sobre todo porque las negociaciones sobre el tema del Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá están en mal pie, ¿no? Y todo parece indicar que aparentemente que Donald Trump está decidido está imponiendo condiciones tan estrictas que está empujando digamos, a una ruptura de las negociaciones y a que finalmente el tratado termine digamos, rompiéndose, lo que querría decir que, por ejemplo, México perdería muchos empleos, sobre todo en el sector automovilístico, ¿no? Obviamente Estados Unidos también sufriría mucho, ¿no? No se entiende muy bien esa posición de Donald Trump, pero evidentemente esto va a pesar también sobre la economía mexicana y, bueno, ya se están tomando, digamos, medidas para tratar de contrarrestar esto, por ejemplo, buscando firmar acuerdos de libre comercio con otros países, ¿no? Perfecto, entonces esa sería la opción. ¿Qué otro país podría ayudar a México si es que, digamos, va a cojear por el lado de Estados Unidos? No, como decía, en realidad la opción es que México firme tratados con otros países, incluso con la Unión Europea, que también está buscando negociar también acuerdos con otros países. Sería uno de los, digamos, partners, como se dice, de México, ¿no? Ok, Francisco, por lo menos hay opciones. Pero bueno, vamos a dejar México y nos vamos a trasladar ahora a Argentina. Y es que la familia de Santiago Maldonado
El artesano argentino desaparecido desde hace 79 días sospecha que el cuerpo hallado en Chubut fue sembrado por la policía y solo pide la confirmación oficial. Equipos forenses anunciaron que los resultados de la autopsia del cadáver serán conocidos en un plazo máximo de 15 días. El cuerpo que fue hallado en el río Chubut, que se presume sería del artesano argentino Santiago Maldonado, fue trasladado a la ciudad de Buenos Aires para iniciar las pericias correspondientes. Los equipos forenses afirmaron que los resultados de la autopsia se conocerán en un plazo de 15 días. La familia sospecha que el hallazgo de un cadáver en la zona donde Santiago fue visto por última vez tras participar en una protesta de indígenas mapuches haya sido sembrado por las autoridades. Esto al sostener que no había encontrado nada en anteriores recorridos. De no estar 100% seguro, no lo voy a confirmar. Más allá de que tenga algunos elementos personales. Como sí, también lo dijo Verónica, es muy raro que se haya encontrado ahí. Cuando nosotros hemos ido, hemos pasado por esos lugares y no había ningún cuerpo. Las actividades proselitistas rumbo a las elecciones legislativas del domingo fueron suspendidas. Sin embargo, la candidata oficialista para diputada, Elisa Carrió, fue cuestionada por una polémica frase respecto al caso Santiago Maldonado. Aquí las temperaturas bajas favorecen la conservación del cuerpo, digamos, los forenses de alguna manera... Es como Walt Disney, Walt Disney. Ante la ola de críticas, Carrió ofreció disculpas a la familia desde su cuenta en Twitter. De otro lado, aparecieron pintas en el municipio bonaerense en el que se responsabiliza al Estado por la desaparición del joven activista. Y así, muchísimas gracias. Se nos pasó la jornada internacional. Hasta aquí las informaciones. Muchísimas gracias a Francisco Belaunde y será hasta mañana que viene Julio Narro. Nos vemos.